Bienvenidos a un nuevo programa de Abre los Ojos, el programa en el que ofrecemos alternativas espirituales para abrir los ojos al mundo espiritual, al mundo de la fe. Dice la Biblia, la palabra de Dios, dice de algunas personas, y fueron abiertos sus ojos. Y cuando fueron abiertos sus ojos, ellos vieron el mundo espiritual que no habían visto antes. No se refiere a sus ojos de carne, sino a los ojos de la fe, y eso les dio una experiencia que había estado oculta a sus ojos en el tiempo anterior. Y hoy el tema es brillando en la oscuridad. Para eso tenemos con nosotros a Cristina Rosas. Cristina trabaja en el terreno de la salud y es líder de una iglesia cristiana. Es alguien que ayuda a las personas no solamente en su fe, sino también en su vida. Bienvenida, Cristina. Gracias, querido pastor, por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿una persona puede brillar en la oscuridad? Una persona puede brillar en la oscuridad. Solamente tiene que conocer al ser maravilloso que le puede ayudar a brillar, que es Jesús. Hace algún tiempo yo conocí a una persona en el autobús. Yo tengo un trayecto de camino de casa hacia el trabajo que es muy largo. En metro y en autobús más o menos 1 hora y 40 minutos. En este tiempo yo aprovecho para poder estudiar la Biblia, ya que el trabajo, en la casa hay cosas que hacer, entonces este tiempo que yo tengo libre aprovecho para estudiar la palabra de Dios, conocerlo mejor, conocer sus promesas. Y una tarde en la que yo regresaba de mi trabajo, subí al autobús y me preparé, abrí mi Biblia. Y cuando yo hice esto, me fijé en la puerta que subía la gente. Entre ellas subió una persona que desde que subió en la puerta empezó a sonreírme. Y claro está, mientras ella se acercaba yo también le sonreía. Trataba de recordar dónde la conocí, de dónde la había visto. Ella tenía claras intenciones de hablar conmigo y cuando se acercó me dijo, tú lees la Biblia, ¿verdad? Entonces fue cuando yo me di cuenta que a esa persona yo no la conocía, pero ella sí se había fijado en mí. En ese momento yo le di gracias al Señor por lo que estaba ocurriendo porque fue un momento en el que yo podía hablar de su gran amor. Ella me dijo a mí, ¿el leer la Biblia te ha cambiado la vida? Muchas veces nosotros, por el mundo en el que vivimos, pasamos por épocas de oscuridad, por problemas que nos agobian, problemas que no sabemos cómo solucionarlo. Muchas veces no sabemos ni cómo llegaron a nuestras vidas, pero tenemos un Dios maravilloso que Él sabe de dónde ocurren los problemas, sabe cómo darles solución. Él solamente está esperando a que tú decidas abrirle la puerta de tu corazón para que Él pueda hacer maravillas en tu vida. Él está deseoso de que tú puedas probar su justicia, su amor y su gran poder. Estupendo. Y yo comparto esa forma de pensar, Cristina. Sin embargo, muchas personas pues ven también los problemas que hay en el mundo, el sufrimiento de las personas y se dan cuenta de que la gente sufre y se hacen esta pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué la gente sufre? Los problemas podemos identificarlos de dos maneras. Hay uno que viene de nuestras propias consecuencias, de nuestras propias decisiones. Muchas veces nosotros justificamos las malas decisiones. En su momento no las pensamos como que están mal. No vemos que podemos hacer daño a alguien o a nosotros mismos. Simplemente las justificamos y las realizamos. Pero como usted sabe, toda acción tiene su reacción. Es decir, si nosotros obramos mal, es obvio que las consecuencias de esa obra no van a ser buenas para nosotros y lo que es peor, no van a ser buenas para las personas que están a nuestro alrededor. Así es. En otras ocasiones los problemas también vienen sin nosotros llamarlos. Sin nosotros haber hecho nada, nos vemos inmiscuidos en problemas. Esto es, por ejemplo, un accidente, un atentado. Son cosas que nosotros no lo teníamos previsto, pero que estamos allí. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, un mundo que no es perfecto como Dios lo instituyó. Al principio todo era maravilloso, todo era perfecto, pero hoy no es así. Y hay mucha gente en este mundo que se place, se goza en hacer mal al resto. Nosotros tenemos en la Biblia un ejemplo muy claro. Vemos a Job. Job era un hombre justo,
Job era un hombre que amaba a Dios y aún así él se vio envuelto en una serie de problemas que él no los llamó, no sabía cómo es que estaba en medio de eso. Pero nosotros vemos que Dios dio solución a ese problema, porque él de un momento a otro perdió casa, perdió hijos, posesiones, su mujer, e incluso los amigos que le tenían mucho respeto a él, le perdieron ese respeto. Le decían que se muera ya, que niegue a Dios y se muera. Sí. Pero él no lo hizo. Él esperó en aquel que es más poderoso que la maldad de este mundo. Él esperó en aquel que ya venció la maldad hace mucho tiempo. Y no solamente lo restituyó, sino que le dio el 100 por 1 más de lo que él tenía. La realidad nos muestra que vivimos en un mundo caído, que vamos a tener problemas. Pero es distinto este tipo de problemas cuando conoces a Dios, cuando conoces a Cristo, porque ya no estás solo. No eres tú quien enfrenta esos problemas. Es Dios quien te da la solución. Es Dios quien te hace entender por qué suceden las cosas. Y muchas veces puede ser que no las llegues a entender, pero Dios está contigo y tú las tomas de otra manera. En la palabra de Dios dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Muy interesante, y me gusta mucho esta forma de confiar en Dios. La verdad, cambia mucho la vida, cambia mucho los sentimientos. Y me parece muy interesante lo que comentas de que muchos problemas, mucho sufrimiento nos los acarreamos nosotros mismos, ¿verdad? Dios no quiere que la gente mate, pero hay asesinos, traen sufrimiento. Un borracho quizá maldecirá a Dios por su suerte. Sin embargo, si Dios le quitara la botella, también maldeciría a Dios porque le ha quitado la botella. Entonces quiere la botella y no quiere los resultados, ¿verdad? Exactamente. Dios no querría que hubiese guerras, y cuando vienen todos esos sufrimientos, la gente maldice a Dios a veces. Pero muchas personas no quieren aceptar sus defectos, no quieren aceptar sus errores y sus pecados. ¿Qué les podríamos decir? El problema más grande del ser humano es el aceptar que comete errores. Nosotros creemos que todo lo sabemos, que todo lo podemos por nosotros mismos. Entonces el problema más grande del ser humano es su propio carácter, la lucha que tiene con su propio carácter. Pero nosotros como seres humanos no tenemos que preocuparnos por este tipo de problemas. Y a Dios proveyó todo. Hace mucho tiempo Dios, ¿qué nos dijo cuando Él se fue? Tranquilos, que yo me tengo que ir porque es preciso que venga ¿quién? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos convence de juicio y de verdad. Él nos enfrenta contra nosotros mismos para ver las cosas malas que estamos haciendo. Esa es la manera de amor que Dios nos dejó a nosotros, para que entendamos y nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal. Aparte, nosotros tenemos que entender que Jesús pasó por todas las cosas que nosotros pasamos. Él nos entiende claramente. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Dios nos conoce, Dios sabe de los problemas de carácter que tenemos, las deficiencias que tenemos. Dios conoce que cada ser humano se enfrenta a muchas dificultades todos los días, a gente que hace lo posible, como una vez escuché, hay mucha gente en el mundo que es como un cuchillito de madera, que no te hace daño, pero que está ahí molesta y molesta y molesta, y que te toca la vena sensible de tu carácter. Dios conoce todo eso. Pero Dios está dispuesto a hacer muchas cosas por ti para vencer todo este tipo de problemas, para que venzas a tu propio carácter. Es difícil, para el ser humano es muy difícil y muy complicado vencer las deficiencias del carácter, pero para Dios no porque Él te conoce, Él te hizo, Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. La palabra del Señor dice, yo tengo pensamientos de paz y no de guerra para ti. Entonces, ¿por qué no confiar en esas promesas? ¿Por qué no confiar en ese ser maravilloso que puede obrar ese cambio en tu vida? Qué interesante, Cristina, de manera que también Jesús sufrió, como dice la Escritura, que fue tentado en todo como nosotros. De manera que Él sabe bien los sufrimientos de cada uno de nosotros y Él conoce bien las situaciones que tú estás pasando, puede consolarte y te comprende, puede estar a tu lado.
Pero a pesar de que Dios es bueno, ¿verdad? Nuestros errores, nuestros pecados tienen sus consecuencias. Exactamente. El pecado no es otra cosa que la separación entre Dios y el hombre. A pesar de que nosotros en principio veamos que nos agrada el pecar siempre tiene consecuencias funestas, siempre va a causar dolor, siempre va a causar heridas. Pero nosotros somos tan importantes para el Señor que el dolor que cada uno de nosotros siente, para Él es un dolor súper terrible, un dolor muy grande, muy inmenso. Tan grande que Él bajó a este mundo, se vistió de humano y vivió todas las cosas que nosotros vivimos para poder darte la felicidad. El pecado tiene consecuencias, sí tiene consecuencias, y tiene consecuencias muy feas y horrorosas. Como habíamos dicho, yo trabajo en una clínica. Hace unos días llamó por urgencias una paciente. Y claro, cuando ella llegó a la clínica, la pasamos a la sala de revisión. Nos informaba que ella había sido operada en el estómago, había tenido una cirugía en el estómago. Cuando ella habló por teléfono conmigo, me dijo, necesito ir de urgencia porque tengo la herida un poco abierta, tengo algún punto abierto. Vaya. Entonces, claro, se la atendió y cuando el doctor empezó a abrir la herida, no solamente tenía un punto abierto, tenía 5 centímetros de cirugía abierto. Oh. Estaba necrosado, es decir, estaba infectado, estaba todo negro y tenía un aspecto muy malo. Cuando el doctor empezó a curarla, empezó a sacar todo aquello que estaba malo, dejó casi 1 centímetro de profundidad en la herida. Vaya. Y esa herida estaba abierta, y esa herida causa dolor, y esa herida estaba infectada. Ella durante muchos días ha tenido que regresar a la consulta para poder ser curada, pero cada que ella va a la consulta, ella sufre un dolor inmenso, porque a pesar de que ya se la está tratando, esa herida está todavía un poco infectada, con lo cual cualquier tipo de anestesia que usted pueda poner no le coge. No surte efecto. No surte efecto. Ajá. Ella tiene dolor. Y cada vez hay que ir retirando la piel que está muerta. Ahora ella ya ve mejorías en su abdomen, ve cómo se va cicatrizando, ve cómo la herida va cerrando. Pero eso no quiere decir que ella no sufra cada instante que va. Eso no quiere decir que ella no tenga dolor, que ella al verse así se sienta mal. Eso es lo que causa el pecado en nuestras vidas. Al principio nos causa gozo y no podemos ver las consecuencias. Pero cuando ya lo realizamos, mucha gente sufre, no solamente ellos mismos, sino los demás. ¿Qué pasa con un alcohólico? ¿Qué pasa con una persona que tiene un temperamento muy fuerte? Nosotros podemos decir es que tiene un pronto, pero no es que tiene un pronto. Porque en el momento en el que esta persona suelta toda su ira delante de otra persona, le hace daño. Y muchas veces no solo con pedir disculpas basta, porque no se cura aquel daño que hizo. Es entonces cuando entra el Señor. Él es el único que puede suavizar todo aquello. Con su sangre preciosa, Él puede lavar toda herida, Él puede curar eso que nosotros vemos como una herida abierta, como una herida infectada y que tiene mal aspecto. Ajá. Dios puede llegar y curar esa herida y sanarla. Es más, no solamente sanarla, sino hacer que ahí no haya pasado absolutamente nada, porque esa es la curación de Dios. Dios hace las cosas tan perfectas y tan maravillosas que cuando Dios actúa, sana de una manera que parece que ahí no ha ocurrido nada. Es el único que puede hacer estas cosas. Porque Jeremías 31, 25 dice, porque yo he de satisfacer el alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Si nosotros tenemos problemas, si ya hicimos mal, no te preocupes, no hay que preocuparse. El Señor está allí para ayudar, para cambiar, para sanar. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios vino a este mundo no para condenar al mundo. Dios dejó la tranquilidad de su casa, de su reino, para venir aquí a sufrir hambre, a sufrir sed, a tener cansancio. Aquel Dios inmenso, aquel Dios poderoso, se dignó en fijar sus ojos en nosotros que somos tan pequeñitos. Pero imagínense el gran amor del Señor para poder dejar toda la tranquilidad de su reino
y venir aquí y no tener ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y todo eso lo hizo porque nos ama, porque somos importantes para Él. Así es, y es importante eso que dices, y es el testimonio también de muchas personas, de muchas vidas transformadas por el amor de Dios. No solamente porque aceptaron una opinión religiosa, una teoría, un concepto religioso, sino porque realmente se sintieron transformados y su vida cambió. Y es también en mi caso, este es también mi caso, de una vida transformada, una vida que cambió por haber recibido el amor de Dios precisamente. Cristina, mucha gente sufre porque se sienten solos. ¿Qué podríamos decirles? El mayor porcentaje de depresión dentro de aquí de España es porque la gente siente soledad. Porque a lo mejor llegan a su vejez y no encuentran sus hijos alrededor. O tal vez están rodeados de mucha gente, pero no comprenden su forma de ser o no se entienden con las demás personas. Eso suele suceder mucho. Pero cuando nosotros conozcamos a Cristo, cuando nosotros podemos ver ese amor, ese poder del Señor a nuestro lado, vemos que jamás estaremos solos. La palabra de Dios, que es verdadera, dice, aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo eso, yo jamás te dejaré. Yo jamás te dejaré. Ajá. Es verdad, y es cierto, yo lo he probado, yo he sido testigo de ese poder. Muchas veces uno no sabe qué hacer, ni sabe a dónde guiar, ni sabe a dónde mirar sus ojos. Muchas veces uno pasa problemas y que no se puede contar a otra persona, tal vez por vergüenza, porque no te van a entender o por lo que sea. Uno no puede contar a otras personas, no hay una afinidad con otra persona para que pueda entenderte. Sí. Pero ahí es cuando aquel ser maravilloso entra en acción. Porque muchas veces tú puedes llegar a tu casa y caer de rodillas y abrir el corazón sinceramente. Con Él no hay cómo tener tapujos. Con Él no puedes correr un velo y ser otra persona, porque Él conoce tu corazón. Él sabe lo que verdaderamente te está doliendo. Él conoce todo lo que está allí al fondo que los demás no pueden ver y que muchas veces incluso tú no eres consciente, pero Él lo sabe y está dispuesto a ayudarte. Está dispuesto a entrar en tu vida. Está dispuesto a que tú lo ames. El Señor es bueno, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza en las tribulaciones, en los problemas. Es el ser con el que podemos compartir todo tipo de alegrías, todo tipo de tristezas. Él nos conoce y sabe por lo que pasamos. Así es. Él nos ve como somos. Ante Él, ante nuestro Señor, no hay máscaras que sirvan. Él te conoce, Él conoce tu corazón. Él sabe lo bueno y lo malo de ti. Y puesto que no podemos esconderle nada, qué bonito sería decidir servirle, vivir en su presencia, limpiar nuestra vida de todo lo malo, ¿verdad? Decidir ser cristianos. Y este es nuestro llamado desde este programa. Abre los ojos a la vida espiritual. Abre los ojos a la presencia de Jesús en tu vida. Limpia tu vida. Hazte cristiano. Millones de personas lo hemos hecho y hemos cambiado nuestra vida. Cristina, ¿qué me contestarías si te digo cómo podemos enmendar nuestros errores, nuestros fallos, nuestros defectos? El Señor puede perdonar todo aquello que nosotros hacemos. En Jeremías 32:27, aquí, yo soy Dios de toda carne. ¿Hay algo imposible para mí? Dice el Señor. ¿Hay algo imposible para mí? No, no hay nada, nada. Dios es tan poderoso, Dios es tan grande. Hubo una vez en que yo encontré una persona que me dijo a mí, Cristina, no le cuentes a Dios cuáles son tus problemas. Cuéntale a tus problemas lo grandioso que es tu Dios. Cuando nosotros llegamos a cuestionarnos el hecho de que Dios puede perdonarme, es porque ya algo está cambiando en nuestra vida. Es porque ya estamos viendo que estamos cometiendo errores. Estamos viendo que necesitamos de alguien superior, de alguien poderoso que pueda cambiar nuestras vidas. Y eso es importante, porque en ese momento es cuando nosotros caeremos de rodillas, sabiendo que no somos nada y sabiendo que no tenemos la solución en nuestras manos, sino que necesitamos de ese ser poderoso que cambiará nuestras vidas. Dios está a la puerta de tu corazón, está tocando a la puerta de tu corazón. Dios no va a entrar a tu casa sin que tú no le invites. Él espera que tú le llames. Él espera que tú le abras las puertas de tu corazón para Él empezar a hacer cosas maravillosas en tu vida.
Y la clave para esto es la fe, creer que Él puede hacerlo y abrirle nuestro corazón. Porque cuando una persona está cerrada a las cosas espirituales, entonces está privado de ese progreso. Hay una serie de realidades espirituales a las que no puede acceder porque no cree en ellas. Cristina, entonces, ¿una persona puede brillar en la oscuridad? Sí. En medio de tanta oscuridad, Dios dice, yo te abro una puerta a la felicidad, una puerta de amor, una puerta a la tranquilidad. Aquella persona que yo encontré en el autobús hablaba conmigo y me decía, no sé por qué, pero necesito contarte lo que me está pasando hoy. Cuando yo te veo que tú te sientas en el autobús, tu cara cambia. Yo veo una tranquilidad, yo veo una paz, te veo distinta. Incluso te podría decir que veo como una luz, a lo cual yo me reí, ¿no? Y me decía, no es broma, yo te veo distinto al resto de personas. Yo quiero tener esa paz que tú tienes, esa tranquilidad, esa sonrisa que tú tienes. Yo quiero tenerla. Y empezó a contarme que tenía un problema muy grande. Ella había estudiado mucho para un examen y resulta que sacó la peor nota de todas las personas que con ella fueron a dar. Entonces ella decía, yo no entiendo por qué, no es justo, yo estudié y yo quiero esa nota alta porque eso me asegurará un puesto mejor dentro de mi carrera, dentro del trabajo donde yo estoy, en la empresa donde yo estoy. Y claro, ella me contaba y hablaba y me decía cosas, y mientras ella hablaba y me contaba cosas que al parecer eran solo calamidades y solo errores y solo injusticias, yo podía ver cómo Dios a ella la había levantado en un área en la que muchas personas no pueden llegar. Yo veía bendiciones, yo no veía fracaso. Cuando ella terminó de hablar, yo le dije, mira, el momento más oscuro de la noche son unos instantes, unos momentos antes de amanecer. No sufras. Dios ha provisto este día. No soy yo quien te está hablando. Es el Señor quien te está diciendo, para un momento, vamos a reconstruir la vida. Vamos a mirar a nuestro alrededor. Y fue cuando yo empecé a decirle, mira, hasta ahora el Señor te ha dado esto. Y su vida empezó, y su forma de ver las cosas empezaron a cambiar. Le dije, mira, tú has sido muy bendecida por el Señor porque todo lo que tú tienes hasta ahora, muchas personas lo quisieran. Es más, tal vez ni siquiera puedan llegar a tener la oportunidad de acceder a ese sitio y tú ya estás ahí. Sí, claro, y Dios le había ayudado a superar, ¿no? A superar problemas y dificultades. Exactamente. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ponernos a pensar que cuando tenemos un problema, es importante que no nos encerremos en ese problema. Es importante que no veamos solamente lo que está aquí, sino que veamos lo que está aquí, alrededor. Porque cuando nosotros veamos lo que está alrededor, veremos las bendiciones que Dios nos pone, los regalos que el Señor nos ha dado, las personas que están a nuestro lado. Yo estoy segura que aquella tarde, Dios me dio la bendición a mí de ponerme en el camino de ella, para que yo pueda decirle que ella tiene un Dios maravilloso, que la está esperando, que la va a ayudar, que no es necesario que esté sola, que no es necesario que sufra los problemas sola, ni los enfrente sola. Es más, que ni siquiera necesita darle solución a esos problemas. Dios nos ha dado la bendición de que pongamos nuestras cargas a sus pies y Él quitarnos todo problema de encima. Él se encargará de solucionarlos. Porque cuando uno tiene a Dios en la vida, es Dios quien lucha delante de ti. Tu causa es su causa y su victoria es nuestra victoria. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, somos más que vencedores en el Señor. El Señor dice en su palabra en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz y tendrá la vida. Es más, el Señor nos hace una promesa muy grande y dice, he aquí, yo estoy contigo
y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he prometido. Qué promesas más potentes, ¿no? Más hermosas. Estoy contigo y no te dejaré. Extraordinario. Pues me gusta mucho lo que dices, Cristina, porque es lo que la Biblia nos enseña. No es que una persona brille en la oscuridad por sus talentos o por su inteligencia, ¿verdad?, o por su hermosura, sino que en este tema lo que importa es la presencia de Dios en el corazón de una persona, que le hace ser de un carácter especial, que le hace tener unos sentimientos y una conducta especiales parecidos a los de Jesús. Jesús puede llegar a reproducir su carácter en esa persona si es un cristiano sincero. Y entonces brilla en la oscuridad. No es una oscuridad física, ¿verdad?, sino es la oscuridad espiritual y la oscuridad en la que muchas personas están viviendo su soledad, su sufrimiento, viviendo simplemente al compás de sus problemas, cuando podrían estar viviendo su vida al compás de la presencia de Dios y de todas esas promesas espirituales. Bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Cristina. Gracias por invitarme, querido pastor. Esperamos verte pronto en un próximo programa. Hoy nos salió un programa intimista, que más que con argumentos está hablando de promesas de la palabra de Dios. Y desde aquí nuestra invitación. Abre los ojos.